Listo, ahí sí empezó a grabar. Ya, entonces, estábamos hablando de que, bueno, hay funciones en las cuales yo no puedo despejar la variable y en términos de la variable x. Entonces, ahí, para ese tipo de funciones que, bueno, sabemos que no necesariamente van a ser funciones, que en realidad pueden ser relaciones, como en el caso de una circunferencia unitaria, son ecuaciones de la forma r de x, y igual a 0. Entonces, para ese tipo de ecuaciones no podemos derivar como es usual. Entonces les había escrito una heurística para el cálculo de las derivadas para este tipo de relaciones o funciones en las cuales no es posible despejar la variable y. Entonces les decía que la variable x la derivamos normalmente. Bueno, el primer paso es derivar ambos miembros, tanto el de la derecha y el de la izquierda, ambos miembros de la igualdad. Entender que cuando derivemos respecto a x vamos a derivar como lo hacemos usualmente, y cuando derivemos respecto a la variable y vamos a derivar también como si se tratara de la variable x, pero siempre debemos colocar y', y el objetivo de nosotros es encontrar el y', que corresponde por supuesto a la derivada de esa función. Y sabemos aquí que la derivada, cuando ya obtengamos el resultado final, va a depender generalmente de las dos variables, de la variable x y de la variable y. Entonces va a ser necesario para el cálculo, si lo vemos como, si lo interpretamos como el cálculo de una pendiente de una línea recta a esa curva, entonces necesitaríamos conocer tanto la variable x como la variable y para el cálculo de la pendiente. Entonces es muy importante eso, es como la diferencia que hay entre este tipo de relaciones o funciones y funciones de la forma y igual f de x. Entonces es bastante útil y por supuesto que siguen valiendo y hay que aplicar todas las reglas que conocemos de derivación en el sentido del álgebra, derivada de sumas igual a suma de derivadas, derivada de producto, derivada de la primera por la segunda sin derivar, más etcétera, derivada del cociente también. Todas esas fórmulas van a seguir teniendo validez aquí, independientemente si se traten de funciones con variable x o con variable y. Recordando siempre que cada vez que derivemos respecto a y, entonces hay que agregar la variable y' justamente al lado. ¿Ya? Entonces, eso era lo que estábamos haciendo en la clase pasada. Había resuelto alguno que otro ejercicio. Entonces, por ejemplo, esto era de lo que les hablaba. Encontrar la ecuación de la recta tangente de la curva 3x cuadrado más y cuadrado todo elevado al cuadrado igual a 100xy en el punto 3,1. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que verificar para hablar de tangencia, por supuesto, debo verificar inicialmente que el punto pertenezca a la curva, porque si no pertenece a la curva, entonces no voy a poder tener ninguna condición de tangencia, porque va a ser un punto externo a la curva. Entonces, lo usual es que siempre el punto que voy a considerar para el cálculo de la recta tangente debe pertenecer al menos a la curva, ¿ya? Para poder hablar de tangencia, porque si no, no podemos decir eso. Ya, entonces, la solución, entonces, primero que hay que ver que ese punto satisface la ecuación, quiere decir que cuando yo reemplace la variable x y la variable y, esto debe ser una igualdad, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es derivar implícitamente, hay que usar todo lo que conocemos, inclusive la regla de la cadena también que ya hemos aprendido. Entonces, si derivo por el lado derecho, por el lado izquierdo, entonces primero derivo lo externo, ¿verdad? Entonces, lo externo es como si tuviera 3u elevado a la 2, ¿verdad? Entonces eso sería 6u, pero u es todo esto. ¿Sí? Y ahora la derivada de lo interno. La derivada de lo interno sería 2x para x a la 2, más la derivada de y cuadrado es 2y. Ya saben que escribo el y', pero ustedes saben que el y' también lo puedo escribir como de y respecto a de x, también es otra manera de escribirlo. Y también la derivada del lado derecho. Entonces aquí claramente hay un producto, entonces derivada de la primera, que sería x, que es 1, por la segunda función, que es y, más la constante, que en este caso sale afuera de la derivada, por x sin derivar, por la derivada de y respecto a x, que también podemos escribir y', ¿ya?
Y bueno, hago aquí los cálculos, hago la distribución. Esto, más que todo, es materia algebraica. Distribuir cada uno término a término y obtenemos esto. Y ya ustedes saben que el objetivo general es despejar de y respecto a de x o despejar y prima. Entonces yo realmente no voy a tener ningún problema si usted escribe de y respecto a de x o si escribe y prima, porque son maneras de... usted va a escoger la que se sienta más cómoda en realidad en el futuro y ya, pero algunos casos, en algunos tipos de problemas es mucho más conveniente usar esta notación que es la notación de Leibniz para efectos de, por ejemplo, razón de cambio, aceleración, velocidad, para tener una correcta interpretación de eso. Ya, entonces el objetivo aquí es despejar de y respecto a x. Si usted despeja, es decir, que escribe todos los términos que contienen de y respecto a de x, los agrupa y luego despeja de y respecto a de x, debería obtener esto. Y ahora, como la interpretación de la derivada en un punto de coordenadas x0 y 0 es justamente la pendiente de la recta tangente, entonces necesitamos calcular la pendiente, que justamente es la derivada en ese punto. El punto que vamos a evaluar es 3,1, entonces en x voy a cambiar por 3 y en y voy a cambiar por 1. Entonces, al hacer las cuentas aquí, debería obtener esto, que es 13 noveno. Luego, ese es el m que estoy buscando, es decir, esa es la pendiente de la recta. Entonces, si quiero mucho más, si quiero ahora la ecuación de la recta, entonces ya tengo la pendiente y tengo un punto. Entonces, tengo información suficiente para escribir la ecuación de la recta. Entonces, ya saben que y menos y0 igual a m, x menos x0. Entonces, son cosas que ya, por supuesto, a estas alturas, y con los cursos que hemos tenido anteriormente, deberíamos estar como un poco familiarizados. Entonces, aquí la dificultad está en que a veces los estudiantes olvidan las reglas que hay del producto y todas esas cosas. Entonces, tanto X como Y hay que verlas como funciones independientes para poder interpretar correctamente y pues también hacer los cálculos correctos y entender que toda la álgebra para funciones que son derivables sigue siendo válida también y también el hecho de que podemos aplicar también regla de la cadena también. ¿Ya? Muy importante eso. Este es un problema que claramente está bastante detallado ahí. ¿Ya? Entonces la curva que se obtiene de, si yo quiero hacer el gráfico de esa curva, claramente ustedes ven que no corresponde a una función, sino que corresponde a una relación. Sin embargo, yo a través de esos cálculos puedo determinar la pendiente de la recta, incluso la recta misma, que es tangente en ese punto de coordenadas 3,1. Entonces ahí pueden ver gráficamente que pues, obtuvimos tanto la gráfica de la curva como también es posible también encontrar y graficar también, por supuesto, la recta que es tangente justo en ese punto, con la información que hemos obtenido previamente. Entonces esa curva se llama Leibniz-Kata. Es un tipo especial de curva. Algunos matemáticos empezaron a explorar algunas relaciones para obtener algunos patrones y algunas figuras geométricas bien particular. Y dentro de esas curvas famosas se encuentra esta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ejercicio, encontrar la recta tangente a la curva x cubo más y cubo menos 6xy igual a 0 en el punto 4 tercios 8 tercios. Esa curva se llama folio de Descartes. Bien, ¿cómo hacemos ahí para el cálculo de la recta tangente? ¿Cómo hacemos ahí para encontrar? ¿Qué sería lo primero? Es una curva que yo puedo Primero expresar. ponemos un punto y vemos si se verifica. Y si ya se verifica, derivamos. Ya, entonces, ¿ese punto satisface la curva o no la satisface? Entonces, hay que sustituir los valores, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto daría si sustituimos? Bueno, son cosas que ustedes deberán explorar y el mecanismo es similar a este.
tienen que derivar. Pues aquí, entonces, si quisiera calcular la derivada rápidamente, ¿cuánto daría? Bueno, al menos los cálculos de la derivada sin despejar y'. Entonces, el primero, si lo hago, sería 3x cuadrado, ¿verdad? Más 3y cuadrado por y', menos, y ahí tendría que aplicar, como hay un producto de x con y, debo aplicar la regla del producto. Sí ¿Verdad? funciona el punto. Sí, satisface. Sí. Ya, entonces ahora solo resta, entonces, vamos a hacerlo aquí rápidamente. No me voy a detener mucho porque la idea no es como tampoco extendernos mucho en estas cosas, porque ya ustedes podrán, pues, en los prácticos hacer más problemas en relación a eso ya. Entonces, la curva en cuestión que están ahí considerando es x3 más y3 menos 6xy igual a 0. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces podemos aplicar la derivada en ambos miembros. Sabemos que de este lado, del lado derecho, pues es 0. Entonces aquí, si derivamos implícitamente, entonces sería 3x cuadrado. Y sería 3x cuadrado, 3y cuadrado también, pero ya saben que debo agregar el y'. Y aquí hay claramente un producto. Entonces debo escribir la regla del producto. Entonces sería derivada de la primera, que es 1, la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de este, que es justamente y'. Y la derivada de 0, que corresponde al miembro del lado derecho, sabemos que es 0, ¿verdad? Entonces, aquí, pues el objetivo saben que es de tratar de despejar y', ese es el objetivo. Entonces, si despejamos y', en principio lo que debemos hacer es sumar el inverso de 3x cuadrado, que es menos 3x cuadrado, en ambos miembros de la igualdad. Aquí observamos que y' es un factor. Entonces luego va a quedar el asunto de esta manera. Aquí quedaría menos 6x. Bueno, pero aquí hay que primero, antes de hacer eso, yo creo que es conveniente hacer la correspondiente distribución. Aquí sería menos 6y, aquí sería menos 6x y'. Por eso en el paso de arriba faltó el 6x. Creo. ¿Dónde? Sí. Justo, paso 1, paso 2, el paso 3. Cuando dice menos 6, el paréntesis 1 por y, más, y debería ser 6x. No entiendo dónde. La parte derecha de la igualdad debería ser menos 6x del tercer paso. No, los corchetes, dentro de los corchetes del tercer paso. Aquí. ¿Qué Ah, pasó? pero puso el 6 afuera. Ah, no. Claro, el 6 está afuera. No. No lo vi, perdón. Ya, y ahí distribuye después. Ahí distribuye, entonces está correcto. Entonces ahora sumo el inverso de 6y, que es de menos 6y, que es 6y, y este de aquí entonces se va a 0. Y solo nos queda eso. ¿Cierto? Y luego entonces ahora y' es un factor común de todos ellos. Entonces el factor común, pues, ¿ya? Entonces ahora, pues el objetivo es despejarlo y ya lo tenemos claramente identificado cómo queda. Entonces abajo quedaría 3y cuadrado menos 6x. ¿Ya? Entonces ahora solo hay que sustituir el punto y ahí obtendríamos entonces la pendiente. Luego con el punto y con la pendiente previamente calculada,
entonces ya encontramos la ecuación de la recta tangente. Entonces ya ven que no es nada del Profe, otro mundo. ¿Sí? ¿se puede seguir reduciendo? Sí, depende, si hay factores comunes, sí, pero aquí claramente, sí, también los hay, claramente, porque esto en el fondo es equivalente. Claro, si hay factores de orden numérico que puedan reducir, por lo menos aquí puedo sacar tercera, y también, Profe, ¿ya? Sí, dime. este, ya llegando a eso, ahí ya tengo que reemplazar el punto, ¿cierto? Reemplazar el punto, claro, para ¿Y ahí encontrar la a qué pendiente. llegaba? Perdón, ¿a qué llegaba? ¿Cuál es la interpretación de la derivada geométrica? Es la pendiente, ¿no? Es la pendiente, entonces eso es lo que encontramos aquí. En el Ah, fondo correcto. esto, claro, en el fondo esto es el I', en el fondo es la pendiente de la recta tangente. Para eso es que estamos haciendo todo esto, porque si no tenemos claro para qué estamos encontrando I', entonces estamos como graves. Entonces, la pendiente claramente va a depender en este caso, una pendiente, yo aquí voy a escribir tan para indicar que es pues tangente. Ella claramente va a depender de los puntos X y Y. ¿Ya? Entonces, para yo calcular el valor, eso va a ser válido para todo X y para todo Y. Ya, entonces ahora necesitaría reemplazar el punto en cuestión, que en este caso, bueno, va a tener unas coordenadas X0 y 0 que ya están previamente allá dadas, que son, no sé, ahora no recuerdo, 4/8, no sé, ahí estaba como... Ya, pero el punto es que van a reemplazar y aquí pues claramente van a obtener un valor numérico. Y eso va a ser, por supuesto que la derivada. Entonces hay que tener muy claro la interpretación que tiene la derivada en este caso como pendiente de la recta tangente en un punto dado de una curva. ¿Ya? Entonces para eso hacemos todo esto. Si nos piden solamente calcular la derivada implícita, entonces hasta aquí está correcta la cosa. Pero si nos piden más que eso, calcular la ecuación de la recta, entonces es necesario calcular la pendiente, que va a ser justamente la derivada evaluada en el punto correspondiente. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí en eso? Entonces yo espero que no tengamos ninguna dificultad en estas cosas. Entonces vamos a avanzar. Bien, aquí en el ejercicio 2.14, entonces obtenga de y respecto a x, sí. Entonces aquí no hay que calcular ninguna pendiente, solo hay que calcular y prima. Y aquí obtenga de y de respecto a x evaluado en el punto menos 1,2. Entonces aquí solo hay que calcular la derivada. Entonces hay que satisfacer claramente las condiciones que pues el problema exige. Creo que eso. ¿Ya? Bien, entonces una observación importante es que usando la derivación implícita es posible obtener una fórmula para la derivada de las funciones trigonométricas inversas. Siempre que uno acepte que esas funciones son derivables. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona. Entonces, supongamos que yo tengo arco tangente de X. ¿Ya? Entonces, y igual arco tangente. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué pasa si yo quisiera despejar X en términos de Y? ¿Cómo quedaría? ¿Qué tendría que hacer? Quiero despejar X. Ahí. Tangente de I. Muy bien. X igual a tangente de Y. Eso es. ¿Ya? Entonces, esto es una curva implícita. Es una curva que es claramente implícita. Entonces, vamos a derivar implícitamente. Si derivamos implícitamente esa curva, ¿cómo quedaría? Derivo en ambos miembros. Ya ustedes saben cuál es la derivada de tangente y saben cuál es la derivada de X. ¿Cómo quedaría? Si derivo del lado derecho, ¿qué queda? Derivada de X, ¿a qué es igual? Derivando Derivada de X. implícitamente. 1. 1. ¿Ya?
La derivada de tangente, ¿cuánto da? Ese creo que era secante al cuadrado. ¿De ¿Mm? ahí? ¿Secante al cuadrado de ahí? Sí, seguro. No. Voy siendo honesto, no. Revisen bien. Tienen que Sí. estar seguros, no pueden dar ese tipo de pasos en falso. A ver, aquí lo tengo. Sí, secante al cuadrado. ¿Sí? Bien, ¿y qué más? Luego sería I por I prima. Ya. Y entonces, Despejamos el I prima. Y nos quería 1 partido secante al cuadrado de I. ya. Entonces quedaría todo esto que multiplica a I prima, ¿verdad? Entonces nuestro objetivo es despejar I prima. Entonces si despejamos I prima, nos queda lo que dijo y lo debajo. Entonces quedaría que I prima es igual a 1 partido por secante cuadrado. Ok. ¿Ya? Pero secante cuadrado de I, ¿a qué es igual? En términos de relaciones Bueno, que pitagóricas, sería coseno. usando las identidades pitagóricas. Recuerden que tangente cuadrado de 1 es igual a secante, ¿verdad? Sería coseno al cuadrado. Entonces, ¿cómo? No, ni siquiera, es que la idea es tratar de expresarlo en términos de que quede expresado en términos de tangente. Entonces, recordemos esta identidad. Es una identidad que sale de la identidad pitagórica fundamental, que es tangente cuadrado de I más 1 es igual a secante cuadrado de I. Ya, entonces si reemplazamos secante cuadrado por tangente cuadrado de I más 1, entonces ¿qué haría? Entonces que nuestra derivada es 1 partido por tangente cuadrado de I más 1. ¿Ya? Pero bueno, quién era tangente de I? Aquí está. ¿Quién era? En principio. X. X. Entonces lo que obtenemos es 1 partido por X cuadrado. Entonces la derivada de la función arco tangente no es más que 1 partido por X a la 2 más 1. ¿Ya? Esta es una de las curvas que son más importantes en el sentido de que a nivel geométrico, cuando uno calcula la integral debe ser entendida como una operación que es inversa. En realidad tiene muchas interpretaciones, pero en este caso, para darles una idea de la importancia de esa función, vamos a entenderla eh, como un mecanismo que nos va a permitir encontrar el área para una curva dada, ¿ya? Y para un intervalo en particular. Entonces sucede que cuando yo hago la gráfica de esa curva, voy a hacer un comentario aquí, un comentario un poco... Cuando yo hago la curva de esa función, lo que obtengo es algo como esto. Esa curva es bien importante en el sentido de que se asemeja mucho a la curva de distribución normal, que se usa mucho en el contexto de probabilidad y que modela la mayor parte de fenómenos del mundo. Por ejemplo, se propaga una enfermedad, cómo se multiplican los virus, se comportan la naturaleza, los comportamientos de migración en general. Ya, entonces, ¿Profe? ¿Ya escribí sí, algo? es bien similar. Sí, ¿no sale?
Es que me quedó en el último que escribió fue 1 partido x al cuadrado más 1. ¿Y a los demás sí les cargó o solo a él? ¿No yo te sí apareció lo la veo. gráfica con línea roja? Yo sí veo la campana. Está como haciendo un poquito. Oh, yo no lo veo. Ah, ya. Ya tengo problema con Excel. Ya, entonces lo que obtenemos es una curva como esta. Entonces, si la integral de eso es la curva, es el área bajo la curva, entonces lo que estoy en el fondo es tratando de encontrar el área bajo la curva. Me estoy un poco adelantando a los demás cursos, pero es para que al menos entiendan un poco una curiosidad que tiene esa función y su integral. La curiosidad es la siguiente. Si la integral que se representa como una S alargada es el área bajo la curva de esa función, y yo quiero calcular el área desde menos infinito hasta infinito, entendiendo que es una operación inversa a la derivada, es decir, en el fondo, ahora me están dando la función y yo trato de buscar cómo era originalmente antes de que la derivada. Entonces, teniendo en cuenta eso, la integral sobre esa función al menos corresponde, como se supone que es un proceso inverso, arco tangente de x. ¿Ya? Porque ahora estoy haciendo lo inverso, ahora me dan la función. De eso precisamente se trata el cálculo integral. Ahora me dan funciones sobre las cuales ya yo conozco la derivada y debo buscar cómo era la función original antes de yo derivarla. Entonces, en este caso, pues la integral, entendiéndose como una operación inversa, corresponde a arcotangente. Entonces, pasa algo interesante. Volviendo de nuevo a la interpretación que tiene la integral. Si la integral es el área bajo la curva, y si estoy calculando el área desde menos infinito a infinito, intuitivamente, ¿qué nos dice? ¿Qué valor debería tener el área? Intuitivamente. ¿Arco tangente? No. Olvidémonos del resultado, nuestra intuición. ¿Qué nos dice? Nuestra El valor, intuición. los valores menores a eso. Estoy encontrando de toda esta área que está bajo la curva, pero esa área la estoy encontrando desde menos infinito hasta el infinito. ¿Cómo es esa área? ¿Qué valor debería tener esa área? Positivos. No, pero es que se supone que estoy calculando un área de menos infinito, no es un área finita. Infinito. Por ejemplo, yo puedo encontrar el área, por ejemplo, de un departamento, porque sé que pues, las longitudes están acotadas. Yo sé que, bueno, el largo es, no sé, 20 y el ancho, no sé, 40, y ahí yo puedo calcular el área. Y yo sé que va a dar un número porque es finito, pero aquí ¿El estoy área es calculando el área desde menos infinito hasta el infinito. Uno. Hasta el infinito. ¿Uno? ¿Campana de Gauss? Uno. Imagínate una habitación que tiene largo infinito y ancho infinito, entonces ¿cuánto debería dar Infinito. el área? Infinito, o sea, intuitivamente eso es lo que uno pensaría, ¿verdad? ¿Cierto? Porque se supone que estás calculando el área de menos infinito hasta el infinito. Pero cuando hago los cálculos eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es esto. Entonces, se supone que es Profe, límite. Sí, dime. pero es que esa habitación que estaba diciendo se va achicando, se va haciendo más pequeña. Eso De es lo ancho. que pasa. Eso es lo que pasa en el fondo. Eso es lo que Es pasa muy en el larga, fondo. pero se va disminuyendo. Sí, eso es lo que pasa en el fondo, que en los infinitos, como se supone que ahí el eje de las X actúa como una asíntota, en el fondo esa área se va yendo a cero en la medida que se va yendo a infinito y solo nos queda esta área que está acá. Entonces, esa área nos da lo siguiente, sería arcotangente de K. Como les digo, me estoy adelantando un poco. Límite cuando X y desde K, tangente de K menos arcotangente de menos K. Y ese límite ya ustedes saben cuánto da, ¿verdad? ¿Cuánto da el límite de arcotangente cuando X tiende a... cuando K tiende a infinito?
La función tangente, ¿dónde ella tiene problemas? ¿Dónde se va al infinito? En pi medios. Entonces, el límite de arcotangente de k cuando k tiene infinito es pi medios, y el límite de menos arcotangente de menos es menos pi medio. Entonces, aquí lo que obtenemos en el fondo es pi medios menos pi medios. Entonces quedaría pi medios más pi medio. ¿Y eso cuánto da? Pi. Entonces, el área abajo de esa curva es pi. A pesar de que es un área que va desde menos infinito hasta el infinito. Entonces, a veces la intuición pues, puede fallar en ese sentido. Ya, pero bueno, esto es algo que ustedes más adelante van a ver en cursos más avanzados. Ya, entonces, la importancia de la derivación implícita está en que puedo calcular también para funciones trigonométricas inversas, también puedo calcular la derivada. Ya, entonces, si volviendo un poco a lo que estábamos haciendo, si quisiera ahora calcular la derivada de arcoseno, entonces el procedimiento es análogo, ¿ya? Entonces, ¿x a qué sería igual aquí? Si tengo ahora arcoseno, asumiendo que está bien definida y que el dominio funciona bien, ¿a qué sería igual x? Seno de i. Seno de i, ¿verdad? Entonces lo mismo, derivamos implícitamente. Entonces, si derivamos implícitamente, ¿qué nos quedaría? Derivamos por derecha y por izquierda. 1 es igual a coseno de i por i'. Entonces, quedaría 1 igual a, derivada de seno es coseno, ¿verdad? Entonces quedaría coseno de i por i', y ahora despejo el i'. Entonces, quedaría que i' quedaría 1 partido por coseno. ¿Ya? Pero ahí no termina. Entonces, nuevamente recurro a las relaciones pitagóricas que son fundamentales, las identidades que son fundamentales, pitagóricas. Entonces, ustedes saben que La raíz de 1 menos seno al seno cuadrado de i. cuadrado de i es igual a más coseno cuadrado de i es igual a 1. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden sacar sus conclusiones. Entonces, ¿cómo quedaría? Raíz, o sea, el 1 ¿Sí? partido, raíz 1 menos seno al cuadrado i. Es igual a Muy i'. bien. Ya, pero ¿quién era seno de i? Igual a x. Igual a x, entonces quedaría 1 partido por raíz cuadrada de 1 menos x a la 2. ¿Ya? Entonces la derivada de arcoseno, usando derivadas implícitas, uno puede llegar a que es 1 partido por raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y así puede hacer uno con todas. Entonces lo importante es que cuando calculemos ya la derivada implícita y despejemos el i', tratar de expresar la función que nos quede aquí en términos de la función original, para que nos quede al final algo en términos de x. ¿Ya? Eso es como la mecánica. Ya, entonces podemos definir también, por ejemplo, bueno, el cotangente ya lo hicimos, también pueden hacer el resto de curvas también. Entonces queda como ejercicio pues terminar de calcular, porque deben al menos saberlas, conocer cuál es la derivada de arcoseno, de arcocoseno, de arcosecante, de arcocosecante. Es muy importante que las conozcan. Ya, entonces voy a saltarme aquí algunas cosas.
Ah, y aquí está. Deducir de la forma anterior las derivadas de las otras funciones trigonométricas inversas, principalmente arcoseno, bueno, que ya lo hice, y arcocoseno. Entonces, arcocoseno, pues, pueden proceder de forma similar. ¿Ya? Lo mismo, empiezan partiendo de i igual a arcocoseno, despejan, derivan y después tratan de expresar todo en términos de coseno al final y debe quedar algo en términos de x. ¿Ya? Bien, entonces vamos a algo que debimos haber abordado la semana pasada. Entonces, vamos a hablar de la derivada de una función inversa. Ya, entonces vamos a ver qué condiciones necesitamos para poder calcular la derivada de la inversa de una función. Ya, entonces en las condiciones anteriores, para poder calcularlas, tuvimos que suponer que, como les decía yo, que la derivada existía, en principio. Suponer que existe para calcularla. Pero entonces uno puede, en un contexto mucho más general, ver qué condiciones necesita cumplirse para poder calcular derivadas de funciones inversas de forma general. Hay una fórmula, entonces hay un teorema que está relacionado. ¿Ya? El teorema es el siguiente. Bueno, entonces, para todo x en y y para todo y en j, entonces, si y es igual a f de x, entonces lo que hacíamos allá, entonces x es igual a f a la menos 1 de y. Eso es claro. ¿Ya? Entonces, si ahora consideramos un punto que está en el intervalo y c sea igual a f de ese punto, vamos a suponer que la derivada en ese punto es distinta a 0. Entonces vamos a calcular ahora para x igual a f a la menos 1 de y. Entonces vamos a calcular la derivada en c, en principio. Ya, entonces lo que vamos a hacer es usar pues la definición de derivada como límite. Entonces sería límite cuando x tiende a c de f a la menos 1 de y menos f a la menos 1 de c partido por y menos c. Eso, en principio, sería por definición de derivada. Y ahora lo que hacemos es un cambio de variable o aplicar el teorema de sustitución. Cambiamos y por f de x. ¿Ya? Entonces, si cambiamos y por f de x, entonces va a quedar f a la menos 1 compuesta de f de x. Claramente habíamos definido que c era f de a en principio. Entonces quedaría f a la menos 1 de f de a. O también ustedes pueden ver que cuando y tiende a c, x tiende a a. ¿Sí? Eso lo podemos ver aquí. En la medida que y tiende a c, como c es igual a f de a, si hago tender y a c, si hago tender y a c, entonces claramente x tiene que tender a a. Entonces es un poco el cambio de variable que está hecho aquí. Y era f de c por definición, y el punto c era f de a. Y aquí tenemos f a la menos 1 compuesta de f, y aquí f a la menos 1 compuesta de f también. Ustedes saben que una función, si tenemos garantía de que la inversa existe, entonces, ¿cuánto da la composición de una función y su inversa? Si tenemos garantía de que la inversa existe, ¿cuánto debería dar? ¿Cuánto da la función con su inversa? La misma variable. Por eso, pero eso tiene un nombre. ¿Qué función es esa? La función identidad. ¿Ya? La función identidad es la función y igual f de x igual a x. Ya, entonces, en el fondo es la misma. Ya, toda función compuesta con su inversa da la función identidad. Entonces, la función identidad es f de x igual a x. Entonces, por eso aquí obtenemos x. Y aquí, el punto que estamos evaluando es a, entonces aquí obtenemos a. Entonces, queda x menos a partido por f de x menos f de a. Y eso lo puedo reescribir nuevo como una fracción, como 1 partido por f de x menos f de a partido por x menos a. Entonces, como estamos asumiendo que la derivada en el punto existe, entonces
aplicando propiedades de límite de un cociente, sería el límite de la de arriba partido por el límite de abajo. El límite de arriba es una constante que es 1, y el límite de abajo, como hemos asumido que la derivada en el punto A existe, entonces es f' de A. Entonces lo que hemos concluido es que para el cálculo de la derivada de una inversa simplemente es 1 partido por f' del punto. Ya, entonces muy importante eso. Entonces es bien importante entender que podemos calcular la derivada de esta manera. Entonces la derivada de una inversa, en este caso sería, tomo la función, la derivo, y escribo 1 partido por ese resultado. Y ahí obtendría la derivada de la función inversa para esa función que estoy considerando en cuestión. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo donde podamos aplicar eso. Entonces, por ejemplo, sabemos que las funciones exponenciales, al menos si consideramos a positivo y a distinto a 1, la función exponencial a elevado a la x y la función logaritmo de a, claramente son funciones que son inversas. Si hago la composición de ellas, voy a obtener la identidad. Entonces, una es inversa de la otra. Entonces, si yo quisiera calcular, conociendo, por ejemplo, la derivada de f de x, si yo quisiera calcular la derivada del logaritmo, lo podría hacer usando la fórmula anterior. Vamos a poner un ejemplo. Sea igual a la x. Igual f de x igual a la x. Ya nosotros habíamos calculado la derivada de esa función. ¿Cuánto da la derivada de esa función? ¿Cuánto da f' de la función exponencial? Ya sabemos que aquí a positivo y a distinto a 1 para que tenga sentido. Tengo la función 1 elevado a la x, sabemos que eso siempre va a dar 1. Y si es negativo, entonces hay problemas con la continuidad, porque entonces va a ser una función que va a oscilar entre valores positivos y probablemente en algunos casos no va a tener sentido matemático. ¿Cuánto da f' de la función a elevado a la x? Ya eso lo habíamos calculado. ¿Se fueron o se les olvidó? ¿Cómo era la pregunta, profesor? ¿Cuál es la derivada de la función a elevado a la x? Es x por a elevado a x menos 1. Sí, estamos graves con eso. Eso es A elevado a para... la x por el logaritmo natural de a. Eso sí. Ojo, lo que me dijeron es la derivada de x elevado a la n. No es lo mismo x elevado a la n que a elevado a la x, son diferentes. Esta es exponencial, mientras que la otra es de carácter polinomio. Muy importante eso. Hacer la diferencia entre ambos. De hecho, voy a escribirlo aquí porque... Ah, no te fijaste. Bueno, debes tener cuidado con eso. Ya, entonces aquí ya esta derivada la habíamos calculado previamente. Logaritmo natural de la base. Ya, eso es la derivada. Entonces, si yo quiero calcular, supongamos que yo no conozco la inversa. Yo no sé cuál es la inversa. Ya nosotros sabemos cuál es la inversa, pero vamos a asumir que no la conozco. Vamos a asumir que yo quiero calcular la derivada de f a la menos 1. Supongamos que tengo la derivada de f a la menos 1. Yo quiero calcular f' de eso. O sea, la derivada, en el fondo, de f a la menos 1. Derivada de la inversa. Quiero calcular esto. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Bueno, la fórmula dice que la derivada de una inversa
es 1 partido por f' x. Ya, entonces, ¿cuánto daría la derivada de f'? Ya encontramos f' y f' que es igual a elevado a la x por logaritmo de a. Entonces simplemente sustituyo. Entonces aquí quedaría a elevado a la x por logaritmo de la base. Entonces la derivada de la inversa de esta función que está aquí, la inversa de esta, es 1 partido por a elevado a la x por logaritmo de a. Y eso es cierto, porque ya bien nosotros habíamos encontrado en una clase anterior que la derivada de la inversa, que ya nosotros la habíamos calculado previamente, que es logaritmo de base a, logaritmo de base a de x, es justamente esto. Ya, entonces la fórmula funciona. Entonces, para yo calcular la derivada de la inversa de una función, simplemente para funciones que son sobre las cuales yo puedo despejar y en términos de x. Entonces simplemente escribo 1 en el numerador y divido por la derivada de esa función que estoy buscando en cuestión. ¿Ya? Entonces muy importante eso. Entonces esa es la manera en que podemos calcular la derivada de una inversa. Profesor, la derivada de la inversa siempre tiene ese comportamiento. Sí, claro, siempre que tengamos garantías de que esto es importante. Lo importante aquí es que se consigue mostrar que cuando f' de x es distinto a 0, la inversa tiene derivada en el punto y ella se calcula de acuerdo a la fórmula encontrada. Por otro lado, si se supone que f a la menos 1 tiene derivada en igual f de x, entonces la fórmula se obtiene fácilmente a través de la regla de la cadena. O sea, en cualquiera de los casos, la fórmula va a seguir aplicando. Que esta fórmula la podemos usar cuando querramos calcular la inversa de una función, la derivada de la inversa de una función. ¿Ya? Pero siempre que la función esté expresada y en términos de x. Es muy importante eso. Cuando no sea posible eso, entonces, bueno, recurrimos a derivación implícita. Bien, entonces, bueno, aquí hay una verificación de algunos resultados. Esta observación sí es importante. Entonces, supongamos que tenemos h de x igual a exponencial elevado a la f de x. Y sea f una función derivable. Entonces aquí uno puede usar la regla de la cadena. ¿Ya? O sea, la regla de la cadena nos dice, bueno, derivo primero lo externo. En este caso sería exponencial e elevado a la u. Pues escribo la misma y multiplico por la derivada de lo interno, que en este caso es f de x, sería la derivada de f de x. Entonces no es muy tampoco difícil cuando tenemos este tipo de funciones. ¿Ya? Bien, entonces miren, por ejemplo, para la inversa de f a la menos 1, logaritmo de x, entonces como la función f de x es igual a exponencial a la x, la fórmula, yo puedo aplicar la fórmula. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de la función logaritmo, que ya la habíamos calculado, que era 1 partido por x, entonces lo que debo hacer entonces es aplicar la fórmula. Entonces, f a la menos 1, prima de y, entonces es 1 partido por f' de x. ¿Ya? Entonces, f' de x, ¿cuál es la derivada de la función exponencial? Es la misma, pero exponencial de x es igual a y, por la manera en que está definida la función. Entonces, luego, la derivada es 1 partido por x, independiente de pues, la variable que tengamos ahí. Entonces, muy importante esto. Vamos a reescribirla de una mejor manera. Igual a elevado a la x. Vamos a escribirla aquí. La fórmula es f', ahora sí,
f a la menos 1 de y' igual a 1 partido por f de x. Entonces, igual a f a la menos 1 de x. Entonces aquí sería f a la menos 1 de y' es igual a 1 partido por a elevado a la x logaritmo de a. Pero, aquí me faltó decir, esta es la parte importante, a elevado a la x, que es por definición y. Entonces es simplemente y, no sé por qué no me puedo escribir, ahora sí, y por logaritmo natural de a. Entonces, si ahora reescribo todo en términos de x, entonces sería simplemente x logaritmo de a. Ahora sí. Entonces, la derivada de la inversa sería 1 partido por x por logaritmo de a. Ahora sí está correcto. Ahorita la tenía incorrecta. Esta es la fórmula que vamos a usar. Voy a escribir aquí en amarillo. F a la menos 1 de y' es 1 partido por f de x. Entonces, derivo normal y después trato de identificar la función original en términos de y. Todo me queda en términos de y al final, pero después puedo cambiar el x por el y. Que todo quede en términos de x. ¿Ya? Entonces, esta sería la derivada de una inversa. Entonces, si hacemos lo mismo con la función exponencial natural, que ya ustedes la conocen, ya en clases anteriores habíamos calculado la derivada de la derivada del logaritmo natural. Entonces, si ahora consideramos, por ejemplo, la función exponencial clásica e elevado a la x, ustedes saben que la derivada es la misma e. Es lo que está ahí en los apuntes. Entonces, aplico la fórmula. Entonces, si aplico la fórmula, abajo quedaría e elevado a la x. Pero e elevado a la x por definición es y. Entonces quedaría 1 partido por y. Entonces sería la derivada, pero en términos de y. Ahora yo puedo cambiar el y por el x. Y entonces lo que he obtenido es que f' de f a la menos 1 es 1 partido por x. Y ustedes saben que la función inversa de la función exponencial era logaritmo de x. Entonces coincide con los resultados que ya teníamos previamente identificados. Entonces es muy importante el uso de esta fórmula y muy importante entender de que al final todo debe quedar en términos de y, y después cuando ya tengo todo expresado en términos de y, entonces sí, después puedo reemplazar el x por el y otro que ya habíamos hecho previamente. Tangente de x. Bueno, arco tangente. Ya este lo habíamos hecho. Pero pongamos tangente en principio. ¿Cuánto da la derivada de tangente? ¿Cuánto da la derivada de tangente? Secante al Secante al cuadrado. cuadrado. Secante cuadrado de x, sí. Entonces la fórmula dice f a la menos 1 de y' es 1 partido por f' de x. Entonces me guío por la fórmula. Entonces quiere decir que aquí quedaría secante cuadrado de y. Pero entonces todo eso está expresado en términos de secante. Entonces, pero secante cuadrado es igual a ¿quién? A tangente cuadrado de y más 1, ¿verdad? Entonces, eso es derivada, pero está expresada, en este caso, a ver, aquí me equivoqué, es x aquí y aquí también x, ahora sí.
Ya, entonces 1 partido por secante cuadrado, 1 partido por tangente cuadrado de x igual a 1. Pero tangente de x, ¿a qué es igual? Ahí. Entonces lo que queda es 1 partido por y a la 2 más 1. Y en conclusión, y ahora escribiendo todo en términos de x, entonces f a la menos 1 de x es 1 partido de x cuadrado más 1. Y es que es lo mismo que habíamos obtenido a través de derivación implícita. Ya, entonces muy importante aplicar correctamente la derivada de una inversa. Este paso de aquí es fundamental. El paso de que yo debo tratar de expresar todo, en principio en términos de y, ya cuando tengo el resultado en términos de y, porque es que esta es la derivada, pero con la variable y en el fondo. Entonces todo debe estar expresado en términos de y. Si yo lo hago hasta aquí, hasta 1 partido por tangente cuadrado de x más 1, entonces voy a tener una derivada que va a estar expresada en términos de x, en principio, y no va a poder satisfacer la fórmula porque debe estar expresada inicialmente en términos de y. Ya después, cuando ya tengo el resultado, entonces, bueno, ya cambio el x por el y. ¿Y ustedes saben cuál es la inversa? Ya la habíamos encontrado previamente. Cotangente. Entonces, la derivada del cotangente. ¿Por qué la inversa tiene de argumento y? Esa es la fórmula. Es que la fórmula es válida para y, no para x. Entonces yo la calculo primero en términos de y. ¿Ya? Una vez que ya la calcule y que todo quede en términos de y, después ya cambio el y por el x. Profesor, ¿Sí? que con una duda, en el paso penúltimo, transformó el tangente al cuadrado de x como el y al cuadrado. Por esto. Y es igual a tangente, es la función original. Porque es que esto tiene que estar expresado en términos de y. La fórmula está expresada en términos de y. Entonces, yo no puedo mezclar y con x. Todo tiene que estar expresado en términos de y. Entonces, la única manera es expresarlo en forma de tangente para que pueda aparecer de nuevo el y y la función que es expresada en términos de y. ¿Ya? Otra. Profe, Sí, dime. ¿y después reemplazó el X por el Y como si fuera una inversa normal? Como si fuera una inversa normal. No, ya al final, ya el paso final es hacer, hacer como un cambio de variable en el fondo. Cambiar la sutileza de cambiar el y por el x, porque a mí no me interesa los y, sino me interesan los x al final. No, pero por eso, cuando uno busca la inversa, uno cambia la X por ahí y después despeja la Y. Sí, pero aquí no es necesario eso. Aquí no es necesario ni siquiera conocerla, solo que vas a poder calcular la derivada. Nosotros afortunadamente ya sabemos las inversas de algunas, pero no es necesario conocerlas. ¿Ya? Y en esta, que es bastante conocida, x2. ¿Cuál es la derivada de x2? 2x. 2x. Entonces, f a la menos 1 de y' es 1 partido por f de x. Entonces sería 1 partido por 2x, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo hago para despejar x ahí? X aquí es igual, en términos de y. Este sería igual. Raíz cuadrada de y. ¿Ya? Entonces, toda esta es la derivada de la función inversa, pero en términos de y. Entonces, si ahora cambio y por x, simplemente quedaría 2 raíz cuadrada de x. Y a eso ustedes lo conocen. En el fondo estaría calculando la derivada de la inversa. ¿Y la inversa cuál era? La inversa de raíz cuadrada. Es
1 partido por 2 raíz cuadrada de x. Entonces, muy importante eso. La fórmula solo es válida para ahí. Ya yo después escribo en términos de x, pero la fórmula es válida solo para ahí. ¿Sí? Bien. ¿Está claro o no está claro? Si no dicen nada, yo asumo que está claro. Ya. Bien, entonces, esa es la forma en que podemos calcular la inversa. ¿Sí, dime? ¿Podría poner el ejercicio un poquito? Un segundo. ¿Cuál es el de...? El que estábamos haciendo recién. Sí. Ya. El que sea 1 partido f de x es por qué? ¿Porque dónde está la menos 1? No, es por la fórmula que... Es por esto. Ya lo demostramos, aquí está. Ah, es la. Ya. Claro, es por esto. Es que en el fondo ella queda expresada en términos de y. Gracias, profe. Ya. Una última. Bien, si y es igual a coseno, ¿cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno. Entonces, yo voy a calcular la inversa de esa función que está en rojo. Entonces, la fórmula dice esto, entonces, bueno, aquí quedaría menos seno de x. Pero yo debo expresarlo en términos de y para concluir. Entonces, el seno aquí es igual en términos de coseno. Usando identidades pitagóricas. 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Ya? Y entonces, el coseno es la función original que teníamos. Entonces, quedaría 1 menos y cuadrado. Entonces, la derivada de f a la menos 1 de y es 1 partido por menos raíz de 1 menos y a la 2. Y ahora ya reescribo todo en términos de x. 1 menos. Entonces quiere decir que la derivada de arco coseno, que es la inversa, es, bueno, puedo escribir el menos aquí de hecho, es menos 1 partido por raíz cuadrada de 1 menos x a la 2. Saben que esa función va a tener sentidos para valores distintos a más o menos 1, porque en esos valores no claramente no va a estar definido. Que vamos a tener entonces algo partido por 0. Ya, entonces me interesa que esta parte esté clara y que en la medida que ustedes puedan resolver más ejercicios para el cálculo de la derivada de funciones inversas usando esta fórmula, van a estar más prácticos. Aquí no hay como un camino que me permita como ser un experto en estas cosas. Yo voy a ser experto en la medida que yo practique en mi casa y que haga cualquier cantidad de ejercicio. No es suficiente solo la clase y no es suficiente, de hecho, la práctica tampoco. Es necesario que yo diariamente también dedique un espacio de, no sé, 15 o 20 minutos a tratar de las cosas que hemos hecho en clase, también tratar de
replicarlas en el sentido de que, bueno, ¿y ahora qué pasa si yo cambio, no sé, coseno lo cambio por x elevado a la 4 o x elevado a la 3? Vamos a calcular la inversa entonces de la función, la derivada de la inversa de x a la 5. Y ahí yo voy adquiriendo un poco más de experiencia, ¿ya? Es muy importante eso. Bien, entonces, bueno, lo que corresponde esta semana, nos corresponde trabajar esta semana, pero yo creo que tengo que hacer un comentario bien importante antes de pasar a esto. Es algo que no se me puede pasar. Derivadas usando propiedades logarítmicas. Bueno, esto lo encontré en un texto de la antigua. No vayan a pensar que soy comunista por esto lo que voy a decir, pero fue un buen libro que yo tenía un amigo que tenía una biblioteca, tenía libros de muchos años de antigüedad y dentro de esos libros encontré un libro, bueno, estaba escrito en ruso, hacían todo el cálculo diferencial solamente usando logaritmos. Y demostraban todas las propiedades del álgebra usando logaritmos. De hecho, la introducción del texto iniciaba con la derivada de un logaritmo y a partir de ahí construían todo el cálculo diferencial. Ustedes saben que los rusos tienen otro enfoque de las matemáticas, pero no son malos enfoques, sino que son, digamos que algunas otras didácticas en la enseñanza diferentes a lo que normalmente uno conoce en la mayoría de los textos, como Larson, Lector, ¿ya? Entonces, no está de más que ustedes conozcan este enfoque porque hay que conocer todas las perspectivas que hay. Entonces, por ejemplo, pensemos en que yo quiero calcular, yo no me acuerdo, pero vamos a suponer que no me acuerdo de cómo calcular la derivada de un producto o de un cociente, se me olvidó. O en el certamen, no sé, me puse nervioso y yo necesito algún mecanismo que a través del cual yo pueda recordar la derivada de un producto o de un cociente. Entonces vamos a recordar primero las propiedades de los logaritmos que van a ser de utilidad aquí. Entonces recordar que el logaritmo de A por B es el logaritmo de A más el logaritmo de B. Recordar que el logaritmo de A elevado a la X es X por logaritmo de A. Recordar también que, ¿qué otra propiedad puede ser interesante? Recordar que si I es igual al logaritmo de f de x, una función cualquiera, ya nosotros habíamos dicho en clase que para calcular la derivada de eso uso regla de la cadena. Entonces sería derivada de lo interno, que en este caso es f de x, por 1 partido por la misma función. Entonces con esas tres propiedades uno puede construir las propiedades que hay del cálculo diferencial usando solamente el logaritmo. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo no me sé las propiedades de la regla de la multiplicación de la derivada y yo quiero recordarlas rápidamente. Entonces, por ejemplo, tengo I igual a f de x por g de x. Entonces yo aplico logaritmo en ambos lados. Logaritmo aquí, que haría logaritmo de I, y aquí también aplico logaritmo. ¿Ya? Apliqué logaritmo en ambos lados. Y ahora aplico derivada. Entonces, si aplico derivada, aquí sería, por definición, por la propiedad que está arriba, en el fondo sería I' partido por I. Pero antes de aplicar derivada, vamos a aplicar propiedades de los logaritmos. ¿A qué es igual el logaritmo de f por el logaritmo de g? La suma. Logaritmo de f, ¿verdad? Más el logaritmo de g.
¿Ya? Y ahora sí, vamos a derivar. Derecha e izquierda. Entonces, si derivo derecha e izquierda, entonces aquí lo que queda es y' partido por y, y aquí queda de nuevo por la propiedad quedaría f' de x partido por g de x. Y quedaría más, me equivoqué, f. Y aquí quedaría g' de x partido por g de x. ¿Ya? Y ahora despejo el y'. Pues si despejo el y', nos quedaría que y' es igual a y, que multiplica todo eso, pero ¿quién era y? ¿Quién era y en principio? F de X por G de X. F de x por g de x, entonces queda f de x por g de x. Y distribuyo. Ahí se cancelan. ¿Qué nos queda? Después de las cancelaciones. ¿Qué nos queda aquí? Hago la distribución. ¿Quién se cancela con quién? Sería esto. Por esto. Más. Lo mismo, ¿verdad? Pero ahora por g'. ¿Quiénes se cancelan ahí? El F con el F y el G con el G. ¿Qué queda? Nos queda la derivada de F por G sin derivar, más F' de F x por g, ¿verdad? Más g de x por... Esa no es la fórmula que conocemos. ¿Mm? Esa es la fórmula que conocemos. ¿Cierto? Ahora, si f ahora fuera un cociente, aquí las condiciones que tienen que cumplir, aquí lo único malo es que, bueno, en principio uno puede demostrar para f y para g positivo, porque ustedes saben que el logaritmo solamente funciona para funciones positivas. Entonces, ahora si supongamos que ahora tenemos ahora un cociente f de x partido por g de x. No me acuerdo de la propiedad de la derivada de un cociente. Entonces lo mismo, logaritmo en ambos lados. Entonces aquí quedaría un logaritmo de una resta. Aplico derivada en ambos lados, quedaría f' menos. Y quedaría una resta, pero ahora tendría que multiplicar por y, pero y ¿quién era? Y era f de x por g de x, partido por g de x. Y en un paso final hago la distribución. Entonces quedaría por este, más por este, y aquí hay un menos.
Aquí hay un menos. Bien, ¿quiénes se cancelan ahí? ¿Quiénes se cancelan ahí? Los F de nuevo. Los F de nuevo, pero después puedo multiplicar y dividir por G. Entonces quedaría la regla que nosotros conocemos. Quedaría F' X por G de X menos F de X por G de X partido por G cuadrado de X. Y es la regla que nosotros conocemos. Entonces, aquí la única restricción que ellos ponían era que necesariamente el f y el g tienen que ser positivos porque sabemos que el logaritmo de números negativos o que al menos el dominio, el conjunto de imagen al menos de f, en este caso el codominio o el recorrido, debe ser al menos positivo porque si no, no tiene sentido nada de estas cosas. Pero ellos también pueden mostrarlo también para valores negativos. Entonces, bueno, se preguntarán cuál es la relevancia de estas cosas que estoy mostrando. Bueno, la relevancia está en qué pasa si yo quiero derivar funciones que son de esta forma. Profe, le falta un prima. Me falta un primo aquí. Aquí. Sí, G de X. Ya, ¿qué pasa si tengo funciones de esta forma? Claramente, supongamos que ella está definida para x mayores que 0, para que tenga sentido, porque sabemos que para valores negativos no necesariamente va a tener sentido. ¿Ya? Yo quiero calcular la derivada de esa función, chicos. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Será que los métodos que conocemos normal nos van a ayudar con eso? Lo dudo mucho. Entonces, para esas funciones que están así, vamos a usar las técnicas de logaritmo. Ya, entonces lo primero que hacemos es aplicar logaritmo en ambos lados. Logaritmo de este lado y logaritmo acá. ¿Ya? Bien, ¿y qué nos dice la propiedad de los logaritmos respecto a si tenemos exponentes ahí? ¿Qué es lo que nos dice las propiedades? Lo podemos pasar multiplicando. Sí, ¿verdad? Entonces nos quedaría x que multiplica al logaritmo de x. ¿Ya? Y ahora aplico derivada implícita en ambos lados. Entonces aquí nos quedaría, ¿qué nos quedaría? La derivada del logaritmo de y. Nos quedaría y' partido por y. ¿Ya? Y aquí es un producto, entonces sería derivada de la primera, la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. ¿Cierto? ¿Cuánto da eso? Bueno, este da 1. ¿Y la derivada del logaritmo de x cuánto da? 1 partido por x. ¿Ya? Entonces, en el fondo esto es logaritmo de x más 1. Aquí cancelo x con x porque sé que tengo garantías de que x es distinto a 0. Y ahora despejo el y'. Entonces, y' es igual a y que multiplica todo eso. Pero ¿quién era y en principio? ¿Cuál era la función que yo tenía originalmente? X elevado a X. Entonces quedaría x elevado a la x por todo eso. Logaritmo natural de x más 1. ¿Preguntas? Entonces la derivada de x elevado a la x es x elevado a la x por logaritmo de x más 1. Más complejo todavía.
Pongámoslo más difícil. Y ahora tenemos x elevado a la x. 3. ¿Cómo hacemos ahí? Para el cálculo de derivada. Podemos aplicar el logaritmo natural. Sí, es que esa es la idea. Cada vez que aparezcan exponentes y yo tengo garantías de que esas cosas sean positivas, entonces puedo aplicar logaritmos. Ahí luego lo aplicamos otra vez y ahí sacamos el... Claro, exacto. Y como ya encontramos la derivada de x a la x, entonces ya es mucho más fácil. Entonces quedaría en principio de esta manera. Ya, quedaría esto. Y ahora por propiedad de logaritmo, ¿qué nos quedaría por propiedad de logaritmo? Quedaría logaritmo de y es igual a x elevado a la x por logaritmo de x, ¿cierto? El exponente baja por propiedades. Bien, y entonces ahora sí puedo aplicar derivada implícita en ambos lados. Entonces si aplico derivada implícita, lo que nos quedaría sería de nuevo y' partido por i. Quedaría derivada de x elevado a la x. Es un producto, recuerden, logaritmo de x más x elevado a la x por derivada de logaritmo de x. ¿Mm? Listo. Reemplazo, aquí olvidé colocar la derivada. Reemplazo las derivadas. Esta derivada la habíamos encontrado en el ejercicio anterior. ¿Mm? ¿Cuánto nos daba? X elevado a la x, logaritmo de x más 1. Ya, y aquí está, la voy a escribir tal cual porque ya la habíamos encontrado. La derivada de x a la x. Queda x a la x, logaritmo de x más 1 por logaritmo de x. Y la derivada del logaritmo de x es 1 partido por x. ¿Mm? Listo. Pero esto lo puedo reescribir de una manera más interesante. Puedo escribir como x elevado a la x menos 1, usando propiedad de exponentes. ¿Cierto? Ahora sí puedo despejar el i'. Entonces quedaría i' es igual entonces i' sería igual a i que multiplica todo eso. ¿Sí? Pero i, ¿quién era? I era x elevado a la x elevado a la x. Entonces queda x elevado a la x elevado a la x. Multiplica todo eso. Así me deja pegarlo toda la expresión. Entonces eso sería. Entonces i' sería x elevado a la x por x elevado a la x logaritmo de x más 1 por logaritmo de x más x elevado a la x menos 1. Esa sería la derivada de x elevado a la x elevado a la x. Estas son derivadas
como que algunas veces he visto en algunas clases avanzadas del MIT y otras ¿dónde fue que vi eso? Esta creo que la vi en algunos cursos que ofrece la MIT. Y había otros que también aparecen que son, bueno, aparecen funciones, por ejemplo, como estas. Funciones como seno de x elevado a la tangente de x elevado a la secante de x, por ejemplo. Entonces ahí, pues claramente los métodos que uno normalmente conoce, pues no funcionan, ¿verdad? Entonces ahí tengo que hacer derivación, pero vamos a ponerla más sencilla. Tiene más sentido. Aquí el x no va a importar tanto. Y yo creo que tiene sentido. Seno cuadrado de x elevado a la tangente. Así. ¿Cómo haríamos esa? Logaritmo natural igual. Sí, logaritmo natural. Logaritmo natural. Ya, pero entonces podemos generalizar. Para no tener que hacer casos particulares, podemos generalizar para un caso f elevado a la g, por ejemplo. Suponiendo que f es positivo. Entonces uno puede, si es positivo, entonces uno puede al menos tener garantías, aplicar logaritmo. Logaritmo aquí también. Es una técnica que funciona bastante bien. Y por eso yo vi ese libro y me impactó mucho esa parte. Entonces aquí quedaría g de x por f de x por logaritmo de g de x y ahora aplico derivada. Entonces queda y' partido por i. Aquí un producto sería derivada de la primera más g de x por la derivada de logaritmo de f de x, que es f' de x por f de x. Y ahora despejo el i'. Entonces i' va a ser igual a i, que multiplica todo eso. Ya, entonces el i en principio era f de x elevado a la g de x. Entonces esto es una manera de calcular al menos derivadas para funciones de la forma f de x elevado a la g de x, donde al menos la base tiene garantías de que es positiva. Vamos a tener problemas de... Ya, entonces esa técnica funciona para funciones que son demasiado complicadas. ¿Ya? Salvo que es muy restrictivo en el sentido de que se exige un poco la positividad. Es como la única restricción que tiene, pero el resto como de cosas funciona bien. Es muy importante eso. ¿Ya? Entonces me interesaba explicar esto porque probablemente puedan toparse con algunos problemas de esa naturaleza en el futuro y entonces no van a saber cómo
afrontarlo. Entonces, ellos hacían una construcción de todo el cálculo a partir de las propiedades de los logaritmos, y ahí construían todas las propiedades de la suma, el producto. Incluso también podrían mostrar, por ejemplo, miren, demuestre que la derivada de, vamos a poner un ejemplo, demuestre que la derivada de y igual x a la n es y prima igual a n por x a la n menos 1. Entonces, la demostración la demostración de esa derivada sale bastante sencilla usando logaritmos. Entonces, mira, si aplico logaritmo aquí, que haría logaritmo de y, logaritmo de x elevado a la n. Entonces, propiedad de logaritmos ahí sería n por logaritmo de x. Aquí la única restricción sería que x tendría que ser positivo. Si no tenemos problemas ahí. Bien, entonces aplico derivada en ambos lados. Entonces, aquí por derivación implícita sería y' partido por y. N es una constante, entonces no afecta nada. La derivada del logaritmo es 1 partido por x. ¿Ya? Y ahora despejo el y'. Entonces y' es igual a y que multiplica todo eso. Pero y era x elevado a la n antes. Entonces queda x elevado a la n por eso. Y aplico propiedad de los exponentes, el n puede salir afuera. Ustedes saben que cuando tengo cocientes de exponentes que tienen cocientes de potencias de igual base, entonces escribo la misma base y resto los exponentes. Queda n por x a la n menos 1. Y es lo que nosotros conocemos para la derivada de igual a x a la n. ¿Ya? Entonces todo lo que uno conoce se puede mostrar a partir de ahí, salvo la restricción de la exigencia de la positividad. Pero todo en general va a funcionar bien. Cociente, inclusive la única creo que ahí no pueden aplicar serían para las trigonométricas, porque ellas no tienen exponentes, pero cuando hay funciones que tienen potencias de otra función, entonces siempre que garanticemos que la función que está en la base al menos sea positiva, entonces hay garantías de que uno pueda usar estas propiedades correctamente. Ya, igual no se preocupen que esto, ustedes saben que yo lo subo siempre al final de la clase. Ya, entonces me interesaba antes de pasar a otra cosa que al menos tuvieran conocimiento de que se pueden usar propiedades de logaritmos y para el cálculo de derivadas de funciones que son muy complejas. Ya bien, entonces, para esta semana lo que corresponde trabajar es una de las interpretaciones más importantes que va a ser de aplicación amplia a la ingeniería en general, es razón de cambio, como una variación relacionada. Entonces, vamos a entender, consideremos la función y igual a f de x, consideremos un punto en el dominio y consideremos b igual a f de a. Entonces sabemos que la derivada de y respecto a x en ese punto está definida por ese límite, ¿verdad? Pero podemos asociar a y con f y a f de a con b. ¿Cómo se titula el libro? No le he puesto el libro todavía. Ah, pero el libro de ese, no, es que, a ver, ese libro lo leí es que está en ruso, de hecho. Pero decía algo era como, a ver, déjame recordar. ¿Sabe ruso?
Es que tuve un profe que estudió cuando hicimos el magíster, el profe estudió allá. Hizo su magíster y hizo su doctorado en la universidad, ¿cómo se llama esa universidad? No, quedaba en Moscú, eso se llama la Universidad Rusa de la Amistad, se llama así. No, suena un poco chistoso, pero este es el nombre de Amistad. de la amistad. O sea, el nombre completo es Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, se llama así. Entonces, nuestro profesor estudió allá y la mayoría de textos que usaba estaban en ruso y bueno, ahí tocó aprender un poquito de eso. Pero no es tan complicado en realidad. O sea, el tema es que si usted lo lee va a poder entender la matemática. O sea, ahí el ruso como que no es tan necesario como entenderlo, pero las cuentas que estaban ahí como se entendían. O sea, en realidad no era muy difícil. Es como por ejemplo, los textos que están en inglés también de matemáticas. O sea, no se necesita tener un inglés como 100% conversacional como para poder entender el texto, porque algunas cosas pues son bien similares en español, salvo que algunos conectivos, algunas cosas, pero se entiende, ¿ya? Sí, entonces el profe estudió ahí y bueno, nos daba que la mayoría de los textos que usaba eran y los ejercicios, porque salían, pues tampoco, no era que uno pudiera ir a algún libro y encontrarlo con facilidad, no eran cosas así. Entonces nos tocó un poco duro con esa parte. Pero ahí con ese tipo de libros aprendimos esas sutilezas, otros enfoques. Ellos tienen otros enfoques, tienen otra manera diferente de aprender matemáticas. Es que la manera en que generalmente se enseña en Latinoamérica algunas cosas son más que todo adaptaciones de cómo se enseña en Norteamérica, un poco. Entonces los enfoques europeos suelen variar bastante, algunos, sobre todo los enfoques asiáticos también tienen también su manera diferente, incluso de hacer las operaciones aritméticas más básicas las hacen de otra forma, y llegan pues, a las mismas conclusiones que nosotros. En realidad les debo el libro, pero les prometo que cuando tenga la información, cuando recuerde el nombre, pues se lo voy a compartir. Ya, entonces, este es uno de los conceptos que es bien importante, el concepto de variaciones relacionadas. Entonces, ahora vamos a ver cómo cambia, vamos a verlo cómo cambia la variable y respecto a la variable x. Entonces, uno puede escribirlo como delta de x, razón de cambio de la variable y respecto a la razón de cambio de la variable x. ¿Ya? Entonces, esta es otra de las interpretaciones. Entonces, ahora la vamos a ver como una razón de cambio. Para hablar de razones, pues nos estamos refiriendo propiamente a cocientes. Y para hablar de cambio, generalmente lo asociamos a pues variaciones. Una variación de un punto respecto a otro, un incremento. ¿Qué tanto cambia? ¿Qué tanto se incrementa la variable? ¿Qué tanto crece la variable y respecto a la variable x? Ya, entonces, por ejemplo, si tenemos la función, vamos a pensar en una función f de x igual a una función básica, x a la 2. Entonces, la derivada de y respecto a x aquí, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría la derivada de x a la 2? 2x. 2x, ¿ya? Entonces, yo quiero calcular la derivada en el punto de coordenadas, en el punto, un punto que pertenezca ahí en el punto 1,1. Yo quiero saber la derivada ahí. Entonces, la derivada claramente es cambio x por 1, entonces la derivada es 2 en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Como razón de cambio me está diciendo esto. Que la coordenada y
el cambio de la coordenada y respecto a la coordenada x es 2, pero el 2 yo lo puedo reescribir de otra manera, como un cociente. Lo puedo reescribir como, para tener una mejor interpretación, puedo reescribir como 2 partido 1, ¿cierto? Yo sé que esta derivada me dio 2, pero el 2 lo puedo expresar como 2 partido por 1. Y ahí sí puedo observar cómo cambia la variable y respecto a la variable x. Quiere decir que ese va a ser el comportamiento de la variable y respecto a la variable x. Entonces, mira cómo yo voy a construir, con esta información voy a construir la recta. Con esa información que está ahí. Solo sabiendo cómo cambia la variable x respecto a la variable y. Entonces, ponle atención a esto que voy a mostrar. Está ahora. Voy a ubicarme en el punto de coordenadas 1,1. Ahí estoy ubicado en el punto. Entonces, mira lo que encontré. La variable y aumenta en 2, mientras que la variable x aumenta en 1. Entonces, voy a aumentar 2. Si aumento 2 en y y aumento 1 en x, ¿a dónde quedaría el nuevo punto? Partiendo desde la. ¿Dónde quedaría el punto? Aumento 2 en y. En 3,2, ¿cierto? ¿O no? Quedaría aquí. No. 2,3. Aumento 2 aquí y aumento 1 aquí. Entonces, ¿en qué punto quedaría? Partiendo del punto 1,1. Déjenme ver si puedo encontrar una escala más adecuada. Ahí sí. 2 aquí y 1 aquí. Quedaría aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. 2,3. ¿Ya? Y ahí sigo. 2. Ay, parece que lo ubiqué mal. Y ahí sigo. Que el escalamiento, ahora sí. Parece que hay un escalamiento. Ahí sí creo que se puede observar mejor. Ya, sigo. En Y2 y en X1. Entonces ahora nuevamente quedaría aquí. 3.5. Sí. Y en Y2 y en X1. Esa gráfica, la gráfica que resulta de unir esos puntos va a ser justamente la tangente de la recta en ese punto. Entonces mira, aquí a la 2. Y ahora uno de esos puntos a través de una línea recta resulta siendo la tangente. Entonces, esa es otra interpretación que tiene la derivada, como incrementos, como el cociente incremental, como la razón de cambio, cuánto cambia la variable x en ese punto, cuánto cambia la variable y respecto a la variable x. Entonces, esa información es bien importante conocerla. ¿Ya? Entonces, indica cambios de velocidad respecto al tiempo. Bueno, aquí hay algunas cosas, pero esas cosas las vamos a trabajar el jueves, ¿ya? Hacer ejercicios concretos, ¿no? Estos son ejercicios que Profe, pueden ser aplicados. Sí, dime. es que en el certamen de años anteriores de cálculo leía que era algo de un estanque que se estaba vaciando. ¿Con esto se hace? Sí, con eso se hace. Claro, Ah, mira, ya. ahí está. Entra el agua a un depósito cónico con altura de 4 metros y radio de la base, 2 metros, con una rapidez de 2/3 de metros cúbicos por segundo. ¿Cuál es la rapidez con la que sube el nivel del agua? A la altura de 3 metros.
Cuando te encuentres a 3 metros, ¿con qué rapidez está subiendo el agua en ese momento? Entonces es un problema. Es un problema que se puede resolver a través de razón de cambio. Entonces, ¿qué necesitamos para resolver ese problema? Ya para dejar ahí. Necesitamos conceptos básicos de geometría, necesitamos saber, por ejemplo, el volumen de un cono, porque si el depósito tiene forma cónica, entonces necesitamos conocer el volumen de un cono y también identificar algunos conceptos como rapidez que van a ir apareciendo en la medida que tengamos la función que modele el volumen. Entonces es muy importante eso. Entonces yo les sugiero que para el jueves al menos tengan a la mano las fórmulas de volumen, área relacionadas con al menos un cono, con cilindro, figuras que son básicas y que ustedes saben que en el mundo real los depósitos pueden tener esa forma. Ya chicos, entonces la próxima clase vamos a guardar esto. Voy a habilitar aquí los apuntes de hoy para que tengan acceso a ellos. Ahí lo acabo de habilitar y ahí está el listado también. Chicos, en relación a los exámenes que estamos dejando de práctica, yo siento que son 102 estudiantes y solo generalmente están entregando, creo que incluso menos de la mitad, menos de 50 estudiantes son los que están haciendo eso. Yo sé que eso no tiene ninguna calificación, no tiene nota, pero si usted no ha tenido la experiencia, yo puedo sospechar que entonces el día del certamen tampoco se va a presentar o no hace nada. Entonces es muy importante que las evaluaciones que son de carácter formativo todos la hagan, al menos independientemente de cómo les vaya, si les vaya bien, al menos para que tengan la experiencia de cómo puede ser un certamen real. ¿Ya? Eso es como algo preparatorio para los certámenes reales. En general los balances no han sido muy buenos. ¿Ya? No, a la gente no le ha ido tan bien como yo esperaba, entonces indica que hay que practicar un poco más en esa parte. Profe, Ya chicos, ¿sí, dime?